Muy buenos días, tengan todos. Es muy agradable para mí poder tener este contacto virtual con todos ustedes. Les saluda Ronaldo Herrarte, actualmente secretario académico de la facultad. Un atento saludo a las autoridades de la Facultad de Arquitectura, para el arquitecto Sergio Castillo Bonini, decano de la facultad, para la arquitecta Yolanda Santos, directora de la Escuela de Arquitectura, licenciada Emperatriz Pérez, directora de la Escuela de Diseño Gráfico, arquitecto Werner Mesa, director de Planificación, doctor Miguel Ángel Chacón, director de posgrados, Junta Directiva de la Facultad de Arquitectura, personal administrativo, estimados profesores de la Facultad de Arquitectura y, por supuesto, estimados alumnos de la Facultad de Arquitectura. Realmente el evento de hoy, así como toda la actividad y el deber ser de la Facultad de Arquitectura son ustedes, estimados alumnos. Para ustedes va dedicado todo el esfuerzo que año a año hace la Facultad de Arquitectura, y en este caso, en este segundo semestre del año 2026, este esfuerzo se mantiene con mucho cariño, con mucha dedicación. Repito, ustedes son el deber ser de la Facultad de Arquitectura y por lo tanto los invito a que estén presentes, atentos a la lección inaugural de hoy. Es un evento muy importante con el cual estamos dando inicio oficial al segundo ciclo académico de 2026. Vamos a tener la presencia y la participación de 3 destacados arquitectos de nuestra Facultad de Arquitectura, docentes, todos ellos destacados docentes, pero también destacados profesionales en su actividad particular profesional de arquitectos. Verán ustedes cuán importante es escucharlos, cuán importante y motivante va a ser para todos ustedes, estimados alumnos, conocer las experiencias que ellos, tanto en su actividad docente como también profesional privada, nos van a compartir. Así que sean todos bienvenidos nuevamente a este acto de lección inaugural. Y sin más preámbulo, cedo la palabra a la arquitecta Yolanda Santos, directora de la Escuela de Arquitectura. Por favor, arquitecta. Buenos días. Muchas gracias, señor secretario. Buenos días a las autoridades de la Facultad de Arquitectura, al señor decano, ¿verdad? Arquitecto Sergio Castillo Bonini, al señor director de Planificación, arquitecto Werner Mesa, al señor secretario académico, arquitecto Ronald Herrarte, a mis colegas disertantes, ¿verdad? El arquitecto Marco Vivar, arquitecto Alejandro Castillo, doctor Leonel Bojorquez, a mis colegas profesionales y profesores de la Facultad de Arquitectura, al personal administrativo y pues a quienes va dedicada esta lección inaugural, ¿verdad? Los estudiantes de la Facultad de Arquitectura que nos acompañan. Me presento, mi nombre es Yolanda Santos y actualmente soy la directora de escuela de la Facultad de Arquitectura y les doy la muy buena bienvenida a todos. Es un verdadero gusto, ¿verdad?, presentar esta lección inaugural con la que damos inicio al segundo semestre del año 2026, un semestre de aprendizaje, desafíos y oportunidades. En nombre del señor decano de la Facultad de Arquitectura, arquitecto Sergio Castillo Bonini, quiero transmitirles un cordial saludo y los mejores deseos de éxito en este ciclo académico, con la certeza de que cada semestre representa una nueva oportunidad para crecer, cuestionar, crear y fortalecer su vocación profesional. La actividad que hoy nos reúne tiene un valor muy especial. Tendremos el privilegio de escuchar a 3 destacados catedráticos de diseño arquitectónico, todos, de nuestra facultad, quienes además de formar profesionales desde las aulas, ejercen diariamente la arquitectura desde sus oficinas y proyectos personales.
Sus vivencias, como bien indica el título de esta lección inaugural, nos recuerdan que la arquitectura no se aprende únicamente en los libros, en las aulas o en los talleres. También se construye enfrentando retos reales, tomando decisiones, trabajando con los clientes, resolviendo problemas y manteniendo siempre el compromiso con la ética y la excelencia profesional. Esperamos que cada una de sus experiencias les permita visualizar el camino que ustedes mismos recorrerán en un futuro cercano y que encuentren en ellas inspiración para asumir con entusiasmo y responsabilidad su formación como futuros arquitectos. Hoy no solo inicia un semestre, hoy tiene la oportunidad de escuchar cómo la pasión por la arquitectura trasciende las aulas y se convierte en una forma de transformar la realidad. Envío un cordial saludo a mis colegas y amigos que hoy comparten sus experiencias con nosotros. Gracias por aportar a esta y a esta lección inaugural. Sean entonces todos bienvenidos y que esta lección inaugural marque el comienzo de un semestre lleno de aprendizaje, creatividad y crecimiento. Muchas gracias y adelante. Muchas gracias, arquitecta Santos. A continuación, vamos a dar inicio a la actividad más importante de este evento, que es justamente la participación de los señores panelistas, distinguidos arquitectos, como ya se les ha mencionado. Para esta actividad va a funcionar como moderador el arquitecto Werner Mesa, director de planificación, quien también ha tenido a su cargo la preparación de este evento. Así que cedo la palabra al arquitecto Werner Mesa para dar inicio ya a la actividad de los panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Bienvenidos. Un saludo, ¿verdad? Especialmente a las autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala y autoridades de la Facultad de Arquitectura que nos acompañan, a los docentes y personal administrativo, especialmente a los estudiantes de esta casa de estudios y público general que se ha unido a este mensaje. La intención de esta lección inaugural es trasladarle un mensaje a los estudiantes de seguridad y certeza en su futuro, borrar los miedos, las incertidumbres en la carrera, sí se puede lograr. Para esto hemos decidido entrevistar y ver brevemente el trabajo de 3 arquitectos destacados que tienen como factor común ser muy exitosos y docentes de esta casa de estudio. Específicamente nos referimos al arquitecto Marco Antonio Vivar Barco, al arquitecto Alejandro Castillo y al doctor en arquitectura Leonel Bojorquez. Son 3 visiones, 3 nichos de trabajo, 3 áreas de desarrollo totalmente diferentes y las 3 sumamente interesantes. Entonces, ellos, por motivos de tiempo, presentarán brevemente su obra. Estoy claro que nos gustaría conocer más a fondo el trabajo que desarrollan. Se les dará muy poco tiempo, lamentablemente, pero no es lo más importante ver su trabajo, sino su experiencia, que se refleje el estudiante, porque todos ellos y su servidor y todos los que estamos actualmente dirigiendo esta lección inaugural, estuvimos en las mismas aulas, en los mismos pupitres en los que ahora están los estudiantes. Así que el mensaje es positivo y un ejemplo del sí se puede. Así que sin más, me permito presentar al arquitecto Marco Vivar. El arquitecto Marco Vivar es graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala
y fundador de la firma Equilibrio Arquitectos, docente de esta facultad en el área de diseño arquitectónico. A lo largo de su trayectoria ha combinado el ejercicio profesional con la formación académica. Tengo el gusto de conocerlo personalmente y he podido leer la congruencia que existe entre su discurso académico y su quehacer arquitectónico. Es decir, hay una total compatibilidad en lo que se piensa y en lo que se hace y en lo que se enseña. Su visión es una línea de trabajo estrictamente modernista, ¿verdad? Ya veremos su trabajo, en donde ha desarrollado múltiples proyectos. En esta lección inaugural nos honra contar con su presencia y la oportunidad de escuchar sus vivencias y aprendizajes que ha construido a lo largo de su carrera. Así que, en nombre del señor decano Sergio Castillo Bonini, de las autoridades de la Facultad de Arquitectura y de la Escuela, le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos sinceramente por compartir con nuestros estudiantes su experiencia, conocimientos y visión sobre el ejercicio profesional y sus valiosas reflexiones. Queda con ustedes el arquitecto Marco Vivar. Muchas gracias, Werner. Saludos a todos. Para empezar, quisiera agradecer a todas las autoridades por invitarnos a organizar este evento. Digamos que creo que puede ser importante para los estudiantes y para todos los que, ojalá sea importante para los que nos escuchan. Es de la misma manera muy agradable compartir este evento y esta discusión con Alejandro y Leonel, a los cuales les respeto y admiro de gran manera, ¿verdad? Así que muy agradable estar con usted. Voy a empezar a compartir algunas de las imágenes que tenemos para respaldar nuestro trabajo, y para empezar quisiera indicar que a nombre mío y a nombre de mis socios y de muchos de mis colaboradores con los que hemos trabajado por muchos años, que el trabajo que vamos a ver ahorita, digamos, a nivel de imágenes, o del cual vamos a hablar un poco, es un trabajo que no es fruto solo del mío, digamos, o de alguna persona en específico, sino más bien es fruto de la colaboración y aporte y el trabajo de mucha gente que ha pasado por la oficina, que ha venido a formarse con nosotros, que ha dado todo de sí, digamos, y que ha permitido desarrollarnos de alguna manera. Voy a exponer algunos principios o ideas de cómo nosotros visualizamos la arquitectura y cómo nosotros conceptualizamos nuestros proyectos. Y es que, habiendo tenido la oportunidad de trabajar en gran variedad de proyectos, en todo momento nos hemos esforzado y trabajado arduamente. Sin embargo, como todo en la vida, los resultados muchas veces no han sido los esperados, por lo que hemos experimentado logros y fracasos arquitectónicos. Unos proyectos han tenido mejores resultados que otros, y eso es evidente, pero eso nos ha permitido ir aprendiendo del trabajo diario. Y de ahí es donde, digamos que, aunque creemos que la conceptualización en un proyecto es importante para nosotros, y esa conceptualización viene a partir de una teoría, nuestro acercamiento a eso nunca ha sido a través de la teoría inicialmente, sino de la práctica y del trabajo y diario, digamos. Entonces nosotros hemos encontrado teorías o fundamentos a través de la práctica diaria, digamos. Por eso para nosotros es importante, por ejemplo, considerar la arquitectura como un sistema unificador de ideas.
y de la conceptualización para el desarrollo de un proyecto al que me refería. La idea o conceptualización equivocadamente, digamos, no se refiere necesariamente a conceptos complejos, relaciones raras, metáforas que nadie entiende y que por sí solas son incapaces de respaldar un proyecto en su totalidad, sino que trata de encontrar fundamentos que sustenten la arquitectura y que son fácilmente analizados en las variables del lugar, de la función y la composición. Todo ese fundamento sin ningún problema puede encontrarse perfectamente en las lecturas del proceso de diseño, en las lecturas del lugar, en las lecturas funcionales, como yo les decía, y las compositivas y de construcción. Por supuesto que dentro de esta investigación, de este análisis, toda esta toma de decisiones, existe en algunos momentos inspiración, pero no es una inspiración divina ni producto de la magia, sino más bien es una inspiración pensante, que le llamo yo pensante, una inspiración donde el arquitecto ha estudiado, se ha preparado, ha investigado y ha analizado todas las variables a las que me refiero. Solo al haber hecho toda esta investigación, todo este estudio, entonces con todo este conocimiento puede tomar decisiones acertadas para el proyecto. La intuición del arquitecto no se nutre de encuentros casuales, arbitrarios, sino de la búsqueda laboriosa y el trabajo. Lo importante en todo emprendimiento que nosotros tengamos es entender que nosotros solo a través del trabajo, del estudio, de toda la búsqueda del conocimiento, nosotros podemos llegar a buenas conclusiones, digamos, en el proceso de diseño. Ya vamos a hablar de otras cosas, pero básicamente esto es lo que nosotros, digamos, es como nosotros conceptualizamos los proyectos en la oficina y cómo visualizamos el proyecto. Algunos de los componentes básicos que nos interesan para nuestra arquitectura son idea, geometría y luz. No nos interesa hacer una arquitectura extraña o rara. Con todos los años de trabajo, de probar y equivocarnos, hemos encontrado un lenguaje voluntariamente limitado, de fuerte abstracción y elementalidad, pero eso no nos limita a que ese lenguaje sea arriesgado en su propuesta y en su experimentación espacial. Quisiéramos ser coherentes con un discurso arquitectónico a lo largo de los años. Quizás lo que pasa es que no somos lo suficientemente creativos que he llegado a pensar, y por eso somos quizás tan rígidos. Entonces queremos un desarrollo a lo largo de los años, pero queremos evolucionar de una manera controlada, paso a paso, pero en ese recorrido experimentamos en líneas de investigación espacial. El programa arquitectónico no lo consideramos solamente limitado a la función, que es la formación que por lo menos yo como estudiante tuve, lo más fuerte que tuve, sino que también en relación al espacio que genera y a la calidad y el carácter de este. Recordemos que el espacio no solo soluciona funciones específicas, quisiera puntualizar en eso, o requerimientos del cliente, sino que también transmite sensaciones a través del recorrido, de la integración con el exterior o con otros ambientes, y con la luz, que es el material más barato con el que podemos construir, que atraviesa ese espacio. El germen de un proyecto para nosotros surge de los intereses que tenemos entre los que participamos en el diseño, de los recuerdos, que son muchas veces ideas, son conceptos que venimos guardando desde niños, en nuestra adolescencia y de todo, de ver proyectos de todo tipo, variables entre nosotros y el cliente. Nuestra postura arquitectónica es consecuencia de un tiempo y un lugar, de nuestra educación, de las referencias, de los recuerdos, de circunstancias puntuales, normativas, programas, no sé,
énfasis, por ejemplo, a las que nos enfrentamos con cada proyecto. Y ahí es donde cada proyecto puede tener sobre una misma línea de investigación los mismos acercamientos o distintos acercamientos, perdón, que nos pueden dar proyectos distintos. Así damos forma a hemos dado forma a nuestra propuesta arquitectónica, lo que nos ha permitido una práctica profesional a lo largo de más de 30 años, digamos, ¿verdad? Nuestra oficina ha desarrollado proyectos específicos de todo tamaño, viviendas pequeñas, viviendas grandes, mausoleos, casas enormes que podrían enmarcarse o considerarse como mansiones, viviendas de descanso y recreación, proyectos institucionales como galerías, centros culturales, oficinas, auditorios, en fin, toda una gama de proyectos, edificios de apartamentos, oficinas, clubes y parques recreativos, etc. Y de la misma manera hemos trabajado en proyectos urbanos, como planes maestros de proyectos de vivienda, edificios, etc. Ese ha sido más o menos nuestro desarrollo en estos 30 años. Aquí a través de las imágenes pudieron ver ustedes muchas de las cosas ¿cómo se llama? Que hemos estado trabajando. Solamente, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, arquitecto Vivar, por su presentación y transmisión de estos pensamientos tan importantes. Es importante este tipo de encuentro. Es importante conocer la arquitectura fuera de las aulas de la facultad. Esperamos poder propiciar y poder ver este trabajo de todos estos docentes exitosos de la Facultad de Arquitectura, exitosos en el área de desarrollo y construcción. También se puede ser exitoso como docente o como administrativo o como el área donde haya decidido desarrollarse todos y cada uno de los profesionales. Agradecemos su participación, arquitecto Vivar, y quedamos a la espera para lo más importante de esta lección inaugural, sus experiencias. Entonces, seguidamente damos paso al arquitecto Alejandro Castillo, graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, reconocido en su trayectoria en el diseño y desarrollo de proyectos habitacionales, especialmente, entre otros, tanto de vivienda horizontal como vertical, fundador de la firma Alejandro Castillo Arquitectura. Dentro de sus proyectos más destacados se encuentra Viva Verde, un conjunto residencial de townhouses con énfasis en espacios peatonales y áreas verdes, Torres Santa Elisa, etcétera. Es muy grande la producción del arquitecto, ¿verdad? Lamentablemente también tendremos muy poco tiempo, tendremos una breve muestra de su trabajo. Ha sido reconocido con el Galardón de Oro FHA 2019 por el proyecto Monte Alto, tiene una mención honorífica por el proyecto Trasciende, fue uno de los primeros desarrollos de vivienda integral sostenible, MUVIS en Guatemala, etcétera, etcétera. Docente también de esta casa de estudios. Sin más, dejo en el uso de la palabra al arquitecto Alejandro Castillos. Gracias por su participación. Muchas gracias, Werner, y muchas gracias a las autoridades de la facultad por permitirnos este espacio. Agradezco también ahí el poder formar parte de este panel de distinguidos arquitectos, amigos, a quienes también admiro y de los que he aprendido mucho. Y quiero pues mostrarles ahí muy brevemente algo de lo que hemos hecho en estos años. Bueno, miren, quiero hablarles un poquito y como es pues algo muy breve,
le pusimos ahí por nombre escalas, diferentes escalas de trabajo que hemos desarrollado en la oficina en diferentes épocas y diferentes años, y que de alguna forma pues todos los proyectos, no importando si son pequeños, grandes, medianos, manejan de alguna forma nuestros mismos criterios, nuestros mismos conceptos y los cuidamos de la misma manera. Yo siempre les digo ahí a mis colaboradores en la oficina que no importa el cliente que tengamos, que sea de un proyecto muy pequeño o de un proyecto muy grande, lo vamos a tratar de la misma manera, con el mismo entusiasmo, con el mismo énfasis y la misma dedicación que hacemos en todo. Entonces, empezarles a mostrar algo muy, muy breve. Y por ejemplo, hacemos principalmente proyectos residenciales, hacemos de todo tipo de proyectos industriales, comerciales, etcétera, pero creo que nos hemos enfocado más en la parte residencial y no importando si es una casa unifamiliar, como esta que ven ustedes aquí en pantalla, en la cual pues manejamos diferentes criterios y va dirigido a diferentes tipos de clientes, pero en un proyecto como este, que es una vivienda para una única familia, o en un proyecto de un edificio vertical donde van a haber muchas familias, igual pues los conceptos van a ser los mismos. Entonces, las diferencias son que en estos proyectos donde tenemos probablemente terrenos más grandes, donde el sitio obviamente va a formar parte crucial de la arquitectura, pues vamos a usar las mismas variables de análisis. Cabalmente anoche hablábamos con los estudiantes del proyecto que estamos desarrollando, de cómo usar todos estos factores en la arquitectura, ¿verdad? Y cómo es tan importante la orientación, el análisis de los vientos, la vegetación existente, la materialidad, y cómo eso nosotros lo enfocamos dentro de un proyecto. Entonces, en este caso en particular, por ejemplo, vemos que tenemos una fachada que se cierra un poco más al exterior y se abre más a la parte interna, provocando pues privacidad en la parte externa, a pesar que la casa no tiene muros de circulación, está abierta, pero se protege del exterior y resaltamos un poco más el paisaje, ¿verdad? Que nos interesa más el poderlo enfatizar, la abertura de los planos en diferentes espacios, pero sobre todo, algo muy importante, la arquitectura la hacemos para un usuario, es para un cliente que tiene necesidades importantes, que tiene gustos, que tiene requerimientos y que pues no vamos a hacer algo que es para nosotros, vamos a hacer algo que es para que habite una familia que quiere y que necesita pues partir de ciertos puntos. Por ejemplo, en este caso, el tema de la familia, tal vez el espacio más importante para ellos era la cocina y de ahí partió todo el criterio de emplazamiento de la casa, las visuales, pues la apertura entre los planos, la comunicación entre los diferentes espacios y el aprovechamiento del paisaje. Y otra situación es que la arquitectura depende de costos y eso es algo bien importante hacerlo notar. No son costos ilimitados, son costos limitados, todos, no importando que tengan un gran presupuesto o un presupuesto pequeño, igual hay un costo que debemos de manejar y entonces también diseñamos conforme a ese costo, lo que podemos hacer en cuanto a área, en cuanto a el uso de los espacios, etcétera, y tratamos entonces que dentro de, digamos que esos limitantes, poder hacerlo mejor, tratar de hacerlo mejor para el cliente. Bueno, las escalas van cambiando, luego pues de viviendas de este tipo, digamos, unifamiliares, hemos hecho varios proyectos de viviendas multifamiliares. Esta es tal vez una escala media, edificios entre 10 a 15 niveles, digamos, edificios que se emplazan en terrenos tal vez donde en algún momento había un par de viviendas, y ahora pues están surgiendo edificaciones. Igualmente pues surgen diferentes variables y diferentes situaciones, pero vamos a tratar de manejar los mismos conceptos. Claro, ya no tenemos tanto espacio y entonces probablemente en algún momento el edificio ocupa toda la huella del terreno y nos quedamos sin espacios verdes. Entonces empiezan a surgir otros elementos como el desarrollar y el aprovechar las vistas,
aprovechar al máximo cualquier espacio que tenga el sitio para que pueda ser aprovechable, el poder utilizar terrazas, por ejemplo. Eso es algo interesante. Recordemos que si estamos haciendo un edificio, la tierra es bastante cara, el precio de la tierra es cara y entonces se va a querer densificar de alguna manera y los espacios empiezan a quedar limitados. Entonces las terrazas empiezan a ser espacios que pues se necesita aprovechar al máximo y son los espacios que nos quedan de recreación. Entonces las visuales, los espacios que se generan a través de estos temas, el sistema constructivo. El sistema constructivo pues va de la mano de los costos y al final pues es precio. Entonces las personas pues les puede gustar mucho un espacio, un lugar, pero al final necesitamos entender que va a un mercado específico que tiene ciertas limitantes también para adquirir una vivienda y que debemos de tratar de que dentro de todo, a pesar de que, pues que quisiéramos hacer tal vez espacios más grandes, etcétera, vamos a tener de todos modos pues, ciertas limitantes y ahí es donde también la arquitectura entra, porque tenemos que aprovechar lo que sí tenemos, ¿verdad? Aprovechar lo que sí tenemos y tratar de darle a las personas que van a vivir ahí la mejor experiencia posible. Otro tipo de edificaciones, por ejemplo, aquí ustedes ven la comparación entre el render y el resultado final. Igual manejamos pues los mismos conceptos tratando de que las edificaciones se abran al exterior. Muchos de estos edificios están colocados en zonas muy urbanas, donde hay una dinámica de circulación de vehículos, de personas en el lugar y entonces tratamos de que el edificio se abra al exterior, de que haga ciudad. Muchos de ellos tienen, por ejemplo, algunos locales en la parte baja del edificio, el lobby se abre al exterior, en algunos hemos creado plazas, incluso hemos dejado pues ahí algún mobiliario urbano para que las personas pues que van pasando por el lugar aprovechen el lugar. Las visuales, nuevamente la terraza, el tratamiento de las fachadas. Estamos pues con fachadas más expuestas al tema de soleamiento y los sistemas constructivos a veces son complejos y entonces pues tratamos que por medio de parteluces, voladizos, aleros, etcétera, poder mitigar un poco el impacto climático en las unidades que se están desarrollando, ¿verdad? Hemos hecho proyectos como otro que también son pues de escala media, proyectos de entre 13 y 15 niveles y pues son edificios únicos, como les decía, en un único sitio, nuevamente con los mismos conceptos que se abren al exterior, que se generan diferentes posibilidades. Estos proyectos, por ejemplo, son terrenos tan pequeños que necesitamos que todos los estacionamientos queden en sótano. Hay algunos otros donde logramos evitar el sótano y poder pues, bajar costos y pues, los terrenos nos lo permiten y poder dejar edificaciones dedicadas al tema de los estacionamientos. Miren, ustedes no saben cuántos metros cuadrados se consumen los estacionamientos. Al final tenemos otro edificio ahí enterrado, otro edificio a la par, solo por el hecho de poder meter la cantidad de vehículos que se necesitan. Deberíamos en algún momento evitar el uso del vehículo y lograr una ciudad más peatonizable y con otro tipo de transporte. En algún momento, pues primero Dios lo veremos. Y luego de esto, quiero hablarles de otra escala. Hemos estado trabajando en la oficina ya escalas más grandes. Esta, por ejemplo, fue una de las primeras que visualizamos en un momento. Hemos estado cada vez trabajando escalas mucho más grandes, donde se generan ya núcleos de desarrollo, núcleos urbanos, que ya presentan diferentes retos y diferentes situaciones ahí que enfrentar. Y entonces ya no solo es una vivienda donde tenemos una familia o un edificio como los anteriores donde tenemos pues 70, 80 familias, sino ya tenemos una comunidad donde hay 1000 familias. Y entonces, ¿qué infraestructura desarrollar? Ya los factores empiezan a verse un poco más complejos y aún así tratar de que la arquitectura sea un elemento que les provea a las personas que viven ahí de diferentes elementos, no solo de
vivienda, digamos que es la necesidad básica, sino de recreación, de contemplación, espacios para poder hacer deporte, para recorrer. Y aquí en algunas imágenes, este proyecto, por ejemplo, está todavía en etapa constructiva, pero ahí va, ya se empiezan a ver algunos de los espacios, hay un parque ahí en desarrollo entre los edificios, generar recorridos y tratar de que las comunidades pues puedan gozar de los mismos atributos que podría dar una vivienda, obviamente viviendo en altura, y que aprovechemos al máximo lo que sí podemos darles. Entonces, aquí hablamos de densidades, ya las necesidades se vuelven un poco más amplias, pero nuevamente el tema de la eficiencia, el tema de aprovechar al máximo cualquier espacio que podamos tener, el poder hacer que las personas disfruten del espacio y que sobre todo la arquitectura pues pueda satisfacer muchos de estos espacios y que puedan en algún momento pues tener un diferencial en la forma de vivir de las personas. Bueno, ahí les dejo muy rápido un poquito de lo que hacemos y pues quedo ahí a la espera de los que nos están guiando aquí en el panel. Muchísimas gracias, Alejandro. Interesante tu trabajo y reitero el tema de que por motivos de tiempo pues no podemos profundizar, ¿verdad? Esperamos a futuro tener alguna actividad donde nos permita compartir todos estos proyectos tan interesantes. Bien, siguiendo con el tema de arquitectos que se han desarrollado en diferentes áreas del diseño, tenemos también como invitado al doctor en arquitectura Leonel Enrique Bojorquez Cativo, distinguido arquitecto, investigador y docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Posee los grados de doctor en arquitectura y maestro en restauración de monumentos y bienes muebles. Su producción académica en los campos de la teoría, la historia, la semiótica de la arquitectura constituye un valioso aporte al pensamiento arquitectónico guatemalteco. Asimismo, ha representado a la Facultad de Arquitectura por muchos años en el Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala, desde donde colabora en la preservación y conservación de esta ciudad, valorando el patrimonio cultural de una de las ciudades históricas más importantes de nuestro país. En nombre del señor decano, de las autoridades de la Facultad de Arquitectura, le damos la más cordial bienvenida y lo dejamos en el uso de la palabra. Bienvenido, Leonel. Muchas gracias a todas las autoridades y me uno tanto a las felicitaciones como el saludo a cada uno de ellos. Y qué bueno que estamos compartiendo aquí con los estudiantes, profesores y amigos que lograron conectarse. Yo voy a dar paso de manera rápida a presentar, digamos, un poco lo que nosotros hemos estado trabajando. Les comentaba al inicio que nosotros somos fundadores del grupo de arquitectos LBC Arquitectura y nos dedicamos al diseño, a la planificación y a la construcción, pero el énfasis principal de LBC Arquitectura es la restauración y conservación de monumentos. Trabajamos en el área de arquitectura doméstica, trabajamos también en el área de edificios históricos y algunos monumentos aislados, digamos, que vamos encontrando en el recorrido del desarrollo, digamos, del propio LBC Arquitectura. Actualmente somos aproximadamente 20 colaboradores entre arquitectos, restauradores, arqueólogos, abogados, mano de obra calificada, contadores, etcétera. Y hemos ido creciendo año por año. Este año estamos cumpliendo 16 años de haber aperturado por primera vez a LBC. Continuemos, por favor. Nosotros tenemos una misión y una visión. En realidad somos una empresa dedicada a la restauración y conservación del patrimonio histórico.
va dirigido a público e instituciones que tienen el resguardo, cuidado y protección de su patrimonio cultural. Contamos con la experiencia y el conocimiento para la recuperación de bienes inmuebles con alto valor histórico. Y nuestra visión es que deseamos ocupar una posición de vanguardia en el campo del diseño, planificación y gestión del patrimonio cultural, viendo hacia el futuro y estar en constante cambio, acorde a las necesidades actuales, para alcanzar un impacto deseado a la sociedad y a la arquitectura del país. ¿Podemos continuar? En el tema de planificación, nosotros lo que llevamos a cabo es técnicas y procedimientos que la especialidad nos enseña. Todos en realidad conocemos el poder llevar a cabo un levantamiento arquitectónico. A diferencia de un levantamiento arquitectónico tradicional, pues utilizamos una metodología alfanumérica que la misma especialidad nos forma. En esa línea desarrollamos juegos de planos, distintas planificaciones, detalles constructivos relacionados y vinculados sobre todo al tema de la restauración de monumentos. Continuemos, por favor. Llevamos a cabo investigaciones arqueológicas con grupos interdisciplinarios en los cuales las distintas instituciones nos obligan a nosotros, en el otorgamiento de una licencia, llevar a cabo este tipo de investigaciones. Se llevan a cabo exploraciones, en el proceso se van encontrando indicios y se van encontrando vestigios que posteriormente serán levantados a nivel de planificación y también llevarán a cabo intervenciones en las que se busca su conservación, su consolidación y, por supuesto, su restauración. Continuemos, por favor. Este tipo de investigaciones y de exploraciones las hacemos prácticamente a campo abierto, en donde en el caso de la antigua Guatemala, pues el suelo cultural más o menos radica a 70 centímetros del suelo actual. Entonces, cuando uno lleva a cabo o desarrolla proyectos, se enfrenta a escenarios de este tipo, principalmente si hacemos cimentaciones profundas o si tenemos terrenos muy cercanos a monumentos de primer orden o de primera categoría. Las instituciones como la Dirección General del Patrimonio Cultural, el Centro Histórico de Guatemala, el Centro Histórico de Quetzaltenango o el propio Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala solicitan al arquitecto restaurador llevar a cabo este tipo de exploraciones para ver si existe algún tipo de indicio o vestigio a proteger. Continuemos, por favor. Aquí vamos viendo, digamos, algunos vestigios que se van encontrando. Existen técnicas y existen procedimientos. La interdisciplinariedad, digamos, en esta línea de la arquitectura en la que LBC se dirige, pues obliga a mantener a este tipo de equipos interdisciplinarios, desde investigadores, historiadores, arqueólogos y restauradores para llevar a cabo este tipo de técnicas. Continuemos, por favor. También llevamos a cabo actividades relacionadas a la conservación. Nos enfrentamos a edificios históricos, a monumentos, como es el caso de esta ermita, en la que su estado de deterioro, digamos, ponía límites a su prolongación, hacia su vida útil o hacia su contemplación. Y entonces, con técnicas acordes a la restauración de monumentos, se llevan a cabo actividades propias de la conservación, que no vamos a platicar ni a profundizar sobre ello el día de hoy, porque son técnicas especializadas que nosotros los arquitectos que deseamos seguir esta línea aprendemos
en la propia Facultad de Arquitectura, en su escuela de posgrados. Pero ponemos el ejemplo de lo que LBC Arquitectura hace, digamos, en su diario cotidiano, que en este caso es llevar a cabo actividades de protección y de conservación a bienes culturales. Continuemos, por favor. Este, por ejemplo, es un inmueble que es un restaurante de carnes famoso en la ciudad de Guatemala, que abrió sus puertas en la ciudad de Antigua. Entonces, se enfrentó a la existencia de vestigios arquitectónicos de carácter colonial, en las cuales se vio obligado, digamos, el arquitecto a darle estabilidad estructural, a restaurar y a ponerlos en valor. Y en ese sentido, dentro de esta interdisciplinariedad, digamos, muchos arquitectos y muchas firmas nos buscan a nosotros como LBC Arquitectura para llevar a cabo los trabajos de restauración que ameriten, presentarnos ante las instituciones a cargo y hacernos responsables de los actos relacionados a temas de la conservación. Continuemos, por favor. Otros ejemplos, digamos, de los vestigios que se van encontrando en distintos solares o en distintos terrenos de la ciudad de la Antigua Guatemala. Nosotros nos dedicamos más al patrimonio de carácter colonial. A veces intervenimos patrimonio de carácter republicano, pero nuestra fortaleza está más en el área de la ciudad de Antigua Guatemala. Continuemos. También nos enfrentamos a monumentos, digamos, que han estado abandonados a lo largo del tiempo y tratamos de devolverle la vida. Se llevan a cabo técnicas de restauración, técnicas de conservación, pero también el cambio de uso. Así como esta fotografía es un molino antiguo, un molino de harina, que se encontraba totalmente abandonado. Decidimos como LBC intervenirlo, cambiarle el uso, crear espejos de agua y fuentes alrededor de él. Y entonces se le otorga un valor. Las personas, digamos, que visitan el área lo contemplan y de alguna manera nos vamos proyectando como LBC en posicionar, digamos, edificios históricos o monumentos históricos que se encuentran abandonados. Continuemos, por favor. Parte de esa fotografía, un canal de agua en donde el espejo, digamos, ayudó y contribuyó a generar una sensación, un tema sensorial y de sonido a ese monumento, más sus jardines, y logra ponerse en valor. Continuemos. También hacemos trabajos de integración. Muchas veces pensamos en los monumentos históricos para hacerlos de carácter contemplativo. No ese es el propósito tampoco, digamos, de restaurar edificios históricos. También hay que darles o otorgarles un nuevo uso. Y aquí, por ejemplo, vemos cómo hemos integrado un hotel con sus distintas habitaciones y una piscina tipo chapoteadero en torno a un monumento histórico. Se conserva, se restaura, se consolida, pero a la vez se integra. Continuemos, por favor. Otra fotografía del mismo edificio. Esta es una antigua ermita en propiedad privada. El propietario se enfrenta a un edificio histórico necesario para su restauración y consolidación. Se identifica con el grupo interdisciplinario las mesas de altar y se hace arquitectura nueva de integración a ese contexto. Continuemos. También hacemos trabajos de reestructuración. La reestructuración es una técnica también de la propia restauración de monumentos. Es un poco más agresiva a la conservación por sí misma,
pero el objetivo es darle estabilidad estructural a un edificio. En este caso, una vivienda de carácter doméstico, que era necesario darle esa estabilidad estructural con técnicas propias de la restauración de monumentos, específicamente de la reestructuración. Continuemos. Parte interior de esa arquitectura doméstica que se vio necesaria reestructurar. Continuemos. ¿Podemos continuar, por favor? Aquí esta fachada que había que conservarla por orden institucional, había que protegerla y de alguna manera se logró darle estabilidad y reestructurar para que continuara con su uso. Continuemos. Y bueno, también hacemos arquitectura nueva, en la que se diseña, se planifica y se construye, sobre todo de carácter doméstico, en la que nosotros como LBC Arquitectura nos hemos dedicado a estudiar cada uno de los elementos que componen los espacios de la arquitectura colonial, las proporciones, la proporción áurea, la técnica constructiva, los materiales, y otorgarle, digamos, a las personas que les gusta este tipo de patrón, una nueva arquitectura. Continuemos ya con las últimas diapositivas y vamos viendo ya prácticamente este tipo de ejemplos en donde hacemos arquitectura nueva, estudiada, sobre todo en el manejo de la proporción, que es donde hemos encontrado a la marca perfecta y que nos identifica como LBC. Continuemos, no sé si tenemos algo más. Y bueno, ya arquitectura, utilizando nuevos materiales, nuevas técnicas, el sistema constructivo de piedra, ladrillo, los espejos de agua, los laminados. Y la última, creo que tenemos una más. Y con eso prácticamente pues concluyo en términos generales lo que LBC Arquitectura hace en términos de diseño y restauración de monumentos. Creo que eso es en términos generales. Muchas gracias, arquitecto Mesa. Regreso con usted. Agradecemos la participación del doctor Bojorquez. Como habrán visto, los panelistas tienen diferentes áreas y contextos de trabajo. La profesión del arquitecto es muy noble, nos da muchísimos espacios de trabajo, de diferentes arquitecturas e incluso trabajos de topografía, administración, docencia. Es una carrera muy noble que nos permite un gran abanico de oportunidades. Deseo hacer notar que en la parte de abajo del video que se está transmitiendo existe un enlace para plantear las dudas y comentarios. Sin embargo, al final de esta serie de preguntas que le desarrollaremos a los panelistas, dejaremos un espacio, lo que tiempo nos permita, para preguntas directas por parte de los estudiantes. Bien, como parte del programa, entramos directamente al conversatorio, ¿verdad? Que consiste en 9 preguntas que dirigiremos a los panelistas. Las 4 primeras irán dirigidas específicamente a cada panelista, y las últimas, la misma pregunta será respondida por los 3, para ver la diferencia de criterios, opiniones y visiones. Bien, entonces arrancamos nuestra fase de preguntas con el doctor Bojorquez. Doctor Bojorquez, cuando era estudiante, ¿cómo imaginaba que sería la profesión y qué diferencias se encontraron en su recorrido como estudiante y luego al salir al mercado laboral? Muchas gracias, arquitecto Mesa. Sí, en efecto, cuando uno empieza la carrera como estudiante, desconoce
muchísimos aspectos en torno a la profesión. Uno tiene muchas aspiraciones, digamos, pero el objetivo principal es cumplir con la meta trazada. Esa meta trazada es alcanzar el podernos graduar y hacernos arquitectos. Por supuesto que uno sueña en hacer edificios, en hacer viviendas, en ver hecha realidad ese tipo de ideas que durante la carrera se nos da. Sin embargo, en el caso particular, y voy a hablar de manera personal, yo me fui identificando dentro de una línea específica que la misma red curricular de la facultad nos otorga a todos como estudiantes. Me gustaba el diseño arquitectónico, por supuesto, pero también me gustaba mucho la línea de las historias de la arquitectura y la conservación de monumentos. Y en aquellas salidas y aquellos viajes que los profesores de historia, pero sobre todo el profesor que en aquel momento impartía el curso de conservación de monumentos, nos hacía visitas guiadas al Parque Nacional Tikal, a la ciudad de Antigua Guatemala, al Centro Histórico de Guatemala. Y allí como estudiante me fui identificando, digamos, hacia esa línea específica. Y en ese sentido, pues logré terminar mi carrera y mi licenciatura enfocado hacia una línea específica, pero las aspiraciones eran muchas. Cuando salgo al mercado laboral, me doy cuenta en un escenario importante y es la competitividad. Existe mucha competencia y eso solo me hacía evidente dos cosas. Uno, experiencia que solamente los años lo iban a otorgar. Un arquitecto de 26 años en ese momento no cuenta con la experiencia y con la sabiduría necesaria para poderse enfrentar a dicho mercado. Y la competitividad en temas de conocimiento y de prepararse aún más, lo que me obligó a continuar a seguir estudiando académicamente. Oportunidad que la misma Facultad de Arquitectura nos da a través de su escuela de posgrados. Y en ese sentido fue que decidí continuar la línea de la restauración y conservación de monumentos. Luego me senté, reflexioné y busqué un nicho, pensando en dónde era necesario y en dónde era obligatorio llevar a cabo actividad y el desarrollo de producción arquitectónica. Bien, llegué a la conclusión que era Antigua Guatemala. Primero, porque las instituciones obligan a cualquier trabajo menor o mayor, existe un arquitecto y preferiblemente un arquitecto restaurador. Segundo, me encontré con el escenario que cualquier trabajo menor, desde un sanitario hasta un cambio de una cubierta, los propietarios debían de contratar a un arquitecto. Y por último, poner en práctica toda la línea de conocimiento a la cual me había dedicado seguir. Y en ese sentido es que decidimos entrar a esa competitividad en el caso de la restauración y conservación de monumentos. Solamente arquitecto. Muchas gracias, Leonel. Es interesante esta experiencia. Quisiera suplicar a los panelistas, dado que son muchas las preguntas, estimar un tiempo prudencial para la respuesta. Recomendaría entre 3 y máximo 5 minutos por participación. Continuando con las preguntas, quisiera dirigirme al arquitecto Alejandro Castillo. La pregunta es, ¿podría compartirnos alguna experiencia donde el proyecto no haya salido como esperaba o le haya costado capital? ¿Y cómo logró resolverlo para salir fortalecido? Sí, gracias, Bernardo. Bueno, miren, el problema de ser arquitecto y ser perfeccionista es que casi nunca va a quedar algo como uno quisiera, ¿verdad? Porque los materiales, pues, tienen... no son perfectos, la mano de obra es muy artesanal
Y entonces empiezan a surgir ciertas situaciones. Pero les voy a hablar un caso de un proyecto, no les voy a decir el nombre, pero es un proyecto mediano, un poquito más de 400 unidades, 3 torres. Ese proyecto se vendió en totalidad y luego vino la pandemia y se construyó durante el proceso de pandemia, parando en muchas ocasiones, mano de obra escasa. En Guate se quedó mucho sin mano de obra los proyectos. Y entonces, como estas edificaciones son de concreto, ustedes saben que el concreto pues va a evidenciar sus errores, ¿verdad? Y empezaron a surgir un montón de situaciones ahí. Bueno, y encima los precios subieron y entonces vinieron los clientes y nos pidieron por favor que rediseñáramos muchos de los espacios porque obviamente los costos se elevaron. Entonces, de alguna forma es un poco frustrante el que no quede como uno quisiera algo. Obviamente tratamos de hacer lo mejor posible, de dejarlo lo más estético posible y lo más apegado a lo que queríamos en un concepto inicial. Pero obviamente no era lo que queríamos desde un inicio, ¿verdad? Pero hay que entender que también suceden este tipo de situaciones. Y como colmo, el proyecto fue nominado a un premio pues importante aquí a nivel nacional y ganó el premio. Y pues parte de las anécdotas ahí, de las experiencias que suceden. Muchas gracias, Alejandro. Interesantísima la anécdota. Estoy seguro que hay muchísimas y es una gran aprendizaje, ¿verdad? Conocerlas y no asustarse, porque de que van a haber clavos, van a haber clavos. Están surgiendo ya muchas preguntas, ¿verdad? A través del chat. Sin embargo, para respetar el programa, las dejaremos al final. Espero tener tiempo para responder la mayoría. Continuando con la serie de preguntas, me dirijo al arquitecto Vivar. La pregunta es: ¿existe alguna habilidad que no aprendió en la universidad, pero que el trabajo le obligó a desarrollar? Adelante. Gracias, Werner, muy amable. Creo que en la facultad tuve una formación bastante completa. Técnicamente fui bien formado, aprendí a dibujar bien, tuve todos los fundamentos para poder construir bien, adecuadamente, digamos. Se me enseñó a diseñar y a proyectar, digamos, pero en este caso acá sí estuve un poco, mi formación fue un poco limitada, porque a nosotros en nuestra época, que es más o menos la tuya, Werner, el enfoque era funcional en exceso, ¿verdad? Casi como se nos enseñó a diseñar, casi que como con recetas de cocina. Desafortunadamente, la visión que se me dio fue la de ser un buen trabajador asalariado, digamos, lo cual no está mal, porque todos tenemos nuestras formas de vivir, digamos, pero a mí no me llenaba del todo, digamos, mi visión era muy limitada y creo que, para ser sincero, en ese momento, cuando yo venía saliendo de la facultad, tenía poca fe en mí, digamos. Afortunadamente, en el último año tuve la oportunidad de empezar a trabajar en una firma importante de arquitectura, en la cual me vi inmerso, digamos, en proyectos con otra visión, digamos, conociendo personas que tenían otro tipo de visión, profesionales y clientes que me hicieron ver la arquitectura desde otra perspectiva y empezar a creer que podía proponer y generar mis propios proyectos. Esto me ayudó, digamos, a eso. Ya me fui un poco por las ramas, divagué, pero para ser más específico, fuera de la facultad, mi mayor logro, lo que más aprendí, fue aprendí el oficio de la arquitectura y aprendí a creer en mí, digamos.
Yo siempre creí que iba a poder desarrollarme, o sea, tenía esos anhelos de los que habla Leonel desde cuando iba saliendo, ¿verdad? Arriesgarme, empecé a creer en mí al ver la práctica que se hacía en esta oficina grande a la que me refería. Empecé a creer en mí, a pensar en arriesgarme, a soñar con poner quizás una oficina para poder desarrollar mis ideas, mis propuestas, mis proyectos y generar bienestar, vivir de esto, digamos, y buscar bienestar también para otras personas. Obviamente los primeros proyectos que desarrollé por mi cuenta, digamos, no fueron proyectos grandes, pues, ¿verdad? Sino que fueron proyectos pequeños. Los primeros que creen en uno son familiares, digamos, o por lo menos en mi caso así fue. Una ampliación de la casa de mis papás, una casa pequeña de 50, 60 metros cuadrados, pero así va uno subiendo, digamos, de escala. Claro que cuesta mantener una oficina y cuesta vivir, digamos, de la oficina. Empieza uno a tener sus dibujantes. Al principio uno mantiene los dibujantes, digamos, o tiene dibujantes. Primero uno dibuja casi todo, en mi caso así fue. Después entonces ya uno empieza a tener dibujantes, entonces empieza a tener responsabilidades de pago, de oficina, etc. Pero lo importante es que en cada proyecto se trató de dar todo lo mejor. Tratamos de aprovechar cada oportunidad aportando. Yo les digo esto a mis estudiantes, hasta si hacemos una puerta, tratemos de aportar algo. ¿Y cómo aportamos? Tal vez podemos diseñar la sisa, tal vez podemos diseñar la chapa, no sé. No hay proyecto pequeño en lo que no podamos hacer una mejor propuesta y con eso darnos a conocer. Gracias. Gracias, arquitecto. Interesantísima su respuesta, ¿verdad? Creo que cumple los objetivos de esta lección inaugural, ¿verdad? El transmitir al mensaje al estudiante que ser empleado no es malo, ¿verdad? Pero no necesariamente es la única salida del sancarlista. Y lo estamos demostrando con ejemplos claros y puntuales. Siguiendo con el tema de las preguntas, esta es la última que dirijo de manera individual. Va dirigida al doctor Bojorquez. La pregunta es: la inteligencia artificial está cambiando muchas profesiones. ¿Cómo cree que un estudiante pueda prepararse para seguir siendo competitivo? Por favor, doctor. Muchas gracias, arquitecto Mesa. Sí, yo creo que hoy en día, digamos, la arquitectura se mantiene en un dinamismo constante y la tecnología ha venido a ser mella en ella. De hecho, impactó conmigo como ha ido impactando con distintos profesores, distintos amigos arquitectos y distintas empresas, porque generacionalmente estos muchachos, estas nuevas generaciones traen en sus manos mayores recursos tecnológicos y uno de ellos ha sido la inteligencia artificial. Yo creo que para muchas ramas, otros campos y otras especialidades, la inteligencia artificial ha sido y debe de ser seguramente una herramienta útil. En el caso de la arquitectura, yo tengo mis propias opiniones al respecto. Yo sí creo que debemos de tener cuidado, digamos, en este tipo de recursos tecnológicos, porque al final de cuentas nosotros los arquitectos somos generadores y creadores de idea. Aquella matriz, digamos, o aquella madre efímera que nace a partir de la mente para proyectarla al papel, pues no solamente requiere un fundamento teórico para poderlo validar, sino que requiere también el manejo de la mano, el manejo del grafito,
para poder después utilizar y aplicar las herramientas. Yo quisiera terminar esta respuesta dando un ejemplo que he tenido la oportunidad de darlo 2 veces siendo profesor de diseño. Hace 2 semestres, un estudiante me llevó su asesoría trabajada bajo inteligencia artificial, a lo cual yo no me negué, tratando de meterme e involucrarme en el recurso tecnológico que era la inteligencia artificial. Dejé exponer al estudiante, el estudiante defendió su proyecto, planteó sus posturas teóricas que el diseño 5 le otorga, digamos, o ha aprendido hasta el diseño 5. Pero al final, yo no sé qué le pasó al estudiante, pero era muy fácil de leer y detectar. Él mete su idea a la inteligencia artificial le resuelve el problema arquitectónico, pero resulta ser que la inteligencia artificial no piensa en proporción y escala, ni mucho menos en relación. ¿Por qué? Su sala era de menor dimensión a su servicio sanitario. El servicio sanitario tenía la dimensión, si no es que la doble dimensión. De ahí ya no había una lógica razonada, digamos. Y su relación, por ejemplo, pues era, en vez de una sala, comedor o cocina, pues relacionaba el comedor con su garage. Entonces la inteligencia artificial no lo resolvió. Aún así el estudiante se enfrentó conmigo como docente y defendió su proyecto en base a la inteligencia artificial. Y ese es un claro ejemplo en lo que podemos ver que la inteligencia artificial no lleva a cabo esa experiencia del espacio arquitectónico desde el punto de vista razonado, desde el punto de vista lógico y desde el punto de vista de la proporción o la escala. Y con eso, pues creo yo que puedo dar una respuesta fácil con ese ejemplo a la pregunta que se me plantea, arquitecto Mesa. Muchísimas gracias, doctor. Interesante todas las respuestas. Pasamos ahora, voy a dirigir estas últimas preguntas y responderá la misma pregunta los 3 arquitectos invitados, con la finalidad de ver las diferencias de las visiones, ¿verdad? La pregunta es, se suele afirmar que es difícil vivir de la arquitectura. En su experiencia, ¿qué tan cierta o falsa es esta aseveración? Iniciamos con el arquitecto Vivar, continuamos con el arquitecto Alejandro y finalizamos con el arquitecto Bojorquez, suplicándoles su control de tiempo. Adelante, arquitecto. Gracias, Werner. ¿Es difícil vivir de la arquitectura? Por supuesto que es difícil, ¿verdad? ¿Qué profesión no lo es? ¿Qué trabajo no lo es? Cada día tiene sus retos. Hay que entender que estamos moviéndonos en un campo, digamos, que a nadie interesa por lo regular, ¿verdad? Como consecuencia, no existe en Guatemala, digamos, una cultura arquitectónica, digamos, que nos ayude, digamos, a poder desarrollar de mejor manera nuestra profesión. Pero así como es difícil, en mi opinión, así es el premio y los beneficios que se logran trabajando y viviendo la arquitectura. Si vemos otros campos, ¿ustedes creen que a ellos no se les hace difícil? Por supuesto que se les hace difícil. Y quizás esos campos no son tan interesantes como la arquitectura. En mi opinión, el secreto radica en enamorarse de la profesión, de su carrera. Si estoy enamorado, siento pasión y amo la arquitectura y me siento feliz de trabajar en este campo. ¿Qué futuro más bello, creo yo, para mí o para cualquier estudiante, digamos, que esté pensando? ¿Qué más puede pedir si ama su carrera y siempre va a estar en su salsa, digamos, trabajando en lo que le gusta? Por supuesto que es difícil encontrar trabajo, clientes, etcétera, pero por eso es necesario prepararnos adecuadamente,
aprovechar cada oportunidad al máximo. Yo, digamos, puntualizo mucho en esto, aportando y dando todo lo mejor en cada proyecto, sumado a relacionarnos adecuadamente, conocer gente y que conozcan lo que hagamos. Ese es un proceso, no se trata solo de ser el arquitecto más capaz, hay que saber venderse. Entonces, por supuesto que es difícil, pero benditos nosotros por haber elegido esta profesión y poder vivir de lo que nos gusta y amamos. Gracias. Excelente respuesta, Maco, muchas gracias. Adelante, Alejandro. Sí, Bernard, pues totalmente de acuerdo con lo que expresa Maco, y decirles que sí se puede vivir de esto. Yo vivo de esto. Es más, nosotros en la oficina casi no construimos, por ejemplo, sino que nos dedicamos más al tema de diseño. Hace un par de años empecé otra vez a construir porque pues una de mi clienta, más amiga que clienta, necesitaba ahí hacer su casa y por tema de costos y muchas situaciones ahí nos metimos a volver a hacer eso. Pero realmente nosotros vivimos completamente del tema de la arquitectura y enfocada en nuestro campo es el diseño. O sea, realmente eso es lo que hacemos. Y creo yo que es una bendición de Dios el poder uno vivir de lo que estudió, de la profesión que tiene, de lo que le gusta y sobre todo una mayor bendición el poderle dar trabajo a otras personas, a otros arquitectos. Entonces tenemos la bendición de poderle dar trabajo también a un grupo de arquitectos. Entonces yo creo que sí, o sea, sí, para todo hay campo y pues no es fácil, cabalmente no es fácil, pero creo que el tema es esforzarse, es no perder la meta, mantener el sueño y seguir adelante, ¿verdad? Obviamente al principio va a costar un poco, pero poco a poco ahí va uno en el proceso de la vida aprendiendo, teniendo más experiencia y ahí van mejorando las cosas. Gracias, Alejandro. Grandes ejemplos a seguir como estudiante. Por favor, Leonel. Gracias, Werner. Yo tengo tal vez una opinión distinta y creo que ese es el propósito de la pregunta. Yo creo que no es difícil. Yo creo que lo difícil es atrevernos. Como decía el arquitecto mío, Vivar, yo antes de abrir a LBC Arquitectura, pasé por todas las instituciones debidas y por haber en temas de patrimonio. Yo trabajé asalariado en el Ministerio de Cultura y Deportes en el programa de conservación y restauración de bienes culturales, trabajé en el Centro Histórico de Guatemala, trabajé en el Consejo Nacional para la Protección de Antigua y trabajé en delitos contra patrimonio. Entonces me mantuve en la línea, fui asalariado, pero tomé la decisión de poder abrir una empresa. Por supuesto que leí antes, ¿verdad? Porque yo iba a renunciar a un empleo que me pagaban muy bien, pero me enfrenté a ese escenario en el que yo tenía que tener los salarios de todos los colaboradores, los pagos de impuestos, a veces ganar, a veces perder, pero fue el atreverse a hacerlo, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde está el camino. En mi caso, con la especialidad que tengo y por la línea que decidí seguir, que es el patrimonio cultural, no podemos olvidar que el 90% del país tiene patrimonio, entonces demanda va a haber. Pero lo mismo pasa con la vivienda. La vivienda es un déficit en nuestro país y entonces es una necesidad de primer orden. Por lo que yo creo que sí hay alternativas y opciones dentro del mercado. Como dije anteriormente, se ha vuelto más competitivo. Hoy hay que recordar que hay más facultades de arquitectura, más universidades que enseñan esta carrera, por lo que nos vamos a ir enfrentando dentro de esa competitividad a jóvenes arquitectos, a arquitectos en proceso y arquitectos que ya han logrado una estabilidad, ¿verdad? Así que yo en ese sentido creo que sí existen suficientes oportunidades, pero hay que atreverse, ¿verdad, Werner?
Gracias, Leonel. Interesantísimo ver estas diferentes perspectivas. Continuando con las preguntas, que vamos bastante retrasados, lamentablemente, aunque esto esté sumamente interesante. La pregunta es, de cara al futuro y como docente de esta casa de estudios, ¿qué debilidades ha detectado en los estudiantes actualmente que deban considerarse para estar mejor capacitados para laborar? Arquitecto Vivar. Gracias, Werner. La primera habilidad, hablamos de esto algo, pero mi opinión, los estudiantes de hoy no dejan de ser un poco light. Y no quiero juzgar inadecuadamente, digamos, quizás es por los afanes del trabajo o de priorizar otro tipo de intereses. Estas están poco comprometidos con su carrera, digamos, es lo que hablaba de enamorarse de la carrera y comprometerse con ella. Ahora bien, digamos, ¿cómo te enamoras de alguien, digamos, o de algo? Bueno, pues conociéndola, interesándote, estudiándola, observándola. Uno no dice de la noche a la mañana estoy, por ejemplo, enamorado de una mujer o estoy enamorado de un hombre. Aunque existe el amor a primera vista, ¿verdad? Pero, digamos, se supone que hay que convivir con esta persona, hay que observarla, hay que buscar puntos de interés y de este interés surge ese sentimiento. Entonces hay que leer todo lo que se pueda, refiriéndome a la arquitectura, hay que buscar toda forma de conocimiento relacionado con la arquitectura. Hay que ver videos en YouTube, hay que observar, hay que viajar, ver arquitectura, ya que, digamos, la arquitectura no solo se aprende en los libros, se trata de conocer, digamos, de conocer proyectos, no se trata solo de conocer un libro, sino que la arquitectura hay que vivirla, la arquitectura transmite sensaciones, escalas, sobre todo esto puede lograrse interesando sobre la arquitectura. Ahora es como muy fácil viajar, ¿no? Pero obviamente pueden haber faltas de recursos en los estudiantes, digamos. Entonces habría que pensar qué puedo ver en Guatemala, qué proyectos puedo ver en Guatemala, cuántos proyectos, por ejemplo, de Legorreta hay en Guatemala, cuántos proyectos de Teodoro González hay en Guatemala que yo pueda visitar, que son arquitecturas, digamos, buenas o de primer nivel, ¿verdad? ¿Cuántos proyectos de Skidmore, Owens y Merrill hay en Guatemala, por ejemplo? Yo creo que muchos de los estudiantes ni siquiera saben que hay proyectos de ese tipo acá. Pero si no nos queremos ir a arquitectos extranjeros, por ejemplo, hay también, digamos, que nosotros podemos ver la arquitectura, podemos conocer la arquitectura de Alfredo Saravia, de Alejandro Estrada, de Alejandro Paz, que son con muchos edificios públicos de los cuales podemos aprender. Quizás en los privados no se puede, ¿verdad? En fin, después de todo este interés, todo es mucho más fácil. Hay muchas debilidades específicas que pueden surgir, de las cuales el estudiante puede ir preparándose desde la facultad o fuera de la facultad. En sus trabajos, digamos, o en la facultad o en sus trabajos, conforme uno empieza trabajando en oficinas, digamos, no va a poner uno de la noche a la mañana a la oficina, pues. Y también está muy ligado, toda esta formación está ligado a las líneas de interés a las que se refería Leonel, digamos, ¿verdad? Que hay algunos que les interesa el landscaping, a otros hacer arquitectura, a otros hacer conservación, a otros la docencia. Todos son campos en los que nos podemos desarrollar, pero esos campos necesitan de una preparación y de, vuelvo a insistir, en mi opinión, de enamorarse de la arquitectura. Gracias. Gracias, Maco. Por favor, Alejandro. Sí, bueno, mira, yo he visto un poco en las generaciones de los estudiantes también un poco
faltos de motivación. Siento yo, a veces creo que les falta un poco más de atrevimiento. Yo recuerdo que en nuestras generaciones éramos como más lanzados, podríamos decir, a buscar oportunidades. Creo firmemente que la facultad no les va a dar todas las herramientas, les va a dar muchas muy buenas, pero necesitan involucrarse en el mercado. O sea, tienen que tener experiencia, y la experiencia solo se adquiere cuando nos involucramos en las diferentes facetas. Y oportunidades hay, oportunidades hay. Yo recuerdo que, por ejemplo, nosotros trabajábamos en la mañana y estudiábamos en la tarde. Así era la dinámica, y de mis compañeros, digamos, te diré, el 90% estábamos en esa dinámica. Entonces eso nos dio un roce, nos dio experiencia, conocimiento, conocer gente, desde el tema de conocer gente, porque uno no nace con clientes, pues esto se va adquiriendo en el proceso de la vida que vas conociendo, que uno se va dando a conocer, y que va agarrando más experiencia. Entonces creo eso, un poco más de atrevimiento. Yo creo que nosotros éramos también bastante shooters, diría yo, en meternos en lugares, aprender, preguntar. No teníamos acceso al internet y tal vez eso nos motivaba a poder buscar otro tipo de fuentes, y eso a la larga pues es la experiencia que hemos tenido, ¿verdad? Gracias por tu respuesta, Alejandro, muy amable. Leonel, por favor. Gracias, Werner. Yo en lo personal creo que estas generaciones con las que nos hemos estado enfrentando ahora como docentes, es que hay una posición de confort, digamos, en este estudiante. Este estudiante tiene más oportunidades de la que muchos de nosotros tuvimos, ¿no? Desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista tecnológico. Hoy muchos padres de familia le dan un vehículo para transportarse a sus hijos, ya no van sufriendo con los planos, con la maqueta en un autobús colgado. También los autobuses ya no son los mismos de aquella generación. Entonces creo que hay cierto posicionamiento de confort, pero también las nuevas tecnologías le han dado a ellos ese posicionamiento de confort. Yo creo que hay que recuperar un poco la lectura, por ejemplo, la investigación, ir a una biblioteca, buscar un libro, tener 1 hora, 45 minutos viendo una revista de arquitectura, cosas que se han ido olvidando, ¿verdad? Pues hoy es muy fácil, en cuestión de segundos, ni siquiera de minutos, logran encontrar una imagen en su propio celular. Y entonces esa parte ha ido creando cierta debilidad al fortalecimiento mental y creativo del estudiante de arquitectura. Ya no digamos el recurso de la máquina, que por supuesto que es indispensable, pero el estudiante olvida ese proceso de diseño que después debe de trasladarse a la máquina. Más bien se quedan en la máquina y olvidan a ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al enfrentarse a ese mercado profesional, siempre hay arquitectos que llevan en sí su propio acento, ¿sí? Que les da su propia identidad o que se identifican, ¿verdad? Yo siempre digo, ¿verdad? Yo creo que es la marca. Cuando me han preguntado a mí, arquitecto, ¿qué es lo que hace distinto a las demás empresas de arquitectura cuando llega un cliente? Y yo les respondo, es la marca. Y me dicen, ¿quién es la marca? La marca soy yo. Entonces, eso lo aprendí a través de un libro, lo pude leer. ¿Por qué? Porque al final yo he tratado, digamos, de estudiar, en mi caso, el tema de la proporción, ¿verdad? Y esa proporción me ha dado o me ha ayudado, digamos, a identificarme en la producción arquitectónica que hago. Entonces yo creo que el estudiante tiene que ir por ahí, encontrar su marca, ¿sí? Identificarse para poder entrar a ese campo ya más competitivo de la vida real, ¿verdad, Werner? Muchas gracias, Leonel. Interesantísimas las respuestas. Cómo me hubiera gustado a mí, siendo estudiante, haber asistido a un foro de este tipo
tener estas visiones, estas experiencias ajenas, pero que nos marcan nuestro camino. Bien, por motivos de tiempo, nos saltaremos a la última pregunta, ¿verdad? Para ir cerrando el conversatorio. Lamentablemente, el tiempo siempre nos juega en contra, ¿verdad? Estoy seguro que todos estamos interesados y nos hubiera gustado platicar más sobre el tema. Bien, entonces, esta es la última pregunta. Si pudiera volver en el tiempo y hablar con el estudiante de arquitectura que usted fue, conociendo el mercado laboral del 2026, ¿qué consejo daría para perder el miedo al futuro? Por favor, Mako. Se cortó un poco, Werner, no sé si me toca a mí o... Sí te toca. Voy a repetir brevemente la pregunta. Si pudiera volver en el tiempo y hablar con el estudiante de arquitectura que usted fue, creo que está cortado, conociendo el mercado laboral del 2026, ¿qué consejo daría para perder el miedo al futuro? Si querés esperamos porque me parece que se cortó la... Yo tengo aquí YouTube también y no veo. ¿Puedo empezar a responder o esperamos? Esperemos. Ok. Adelante. Adelante. ¿Puedo responder entonces? Perdón. Yo creo que sinceramente, si pudiera volver o regresar en el tiempo, yo trataría de darme ánimo como estudiante y hablarme sobre los miedos que en ese momento me preocupaban y de los cuales no tenía total claridad qué hacer. Hay que creer en uno mismo. Yo siendo estudiante me apasionaba mi carrera y quería vivir de ella, pero me preocupaba cómo hacerlo. Se me formó creyendo que por ejemplo, como estudiante de la San Carlos, solo podía construir con bloque y con lámina, por ejemplo, y casi que iba a desarrollarme siendo un empleado, lo cual me parecía un poco limitante y deprimente, para ser sincero. Entonces hay que creer en nosotros, hay que creer que la vamos a hacer, vamos a vivir de la arquitectura, sea trabajando en una empresa, porque también ahí vivimos de la arquitectura, ¿no? O desarrollando nuestros propios proyectos. Si tenemos este objetivo primario, digamos, hay que tratar de conocer gente de todo tipo. Hay que ir a eventos, a exposiciones, hay que tratar de relacionarse con círculos distintos a nuestra profesión, digamos. Yo les digo regularmente a mis estudiantes, conozcan gente de otras facultades. Yo cuando estaba en la facultad, todos mis amigos solo eran arquitectos, estudiantes de arquitectura, entonces era bien complicado que ellos me pudieran dar después un proyecto, pues, ¿va? Todos esos nuevos conocidos, digamos, que uno puede conocer en otras facultades, doctores, ingenieros, de todo tipo, pueden darnos trabajo, son posibles futuros clientes. Por supuesto que todo está bien y es importante, todo esto anterior está bien, digamos, y es importante hacerlo, pero de la mano de esto hay que entender que al salir de la facultad no lo sabemos todo. Todavía tenemos mucho que aprender. Hay que prepararse, hay que trabajar duro, hay que aprovechar todas las oportunidades dando todo de sí, por pequeñas que sean, digamos. De nuestra etapa de estudiantes ya trabajan
muchos trabajamos, digamos, como arquitectos, con firmas de todo tipo. Y cuando se sale de la facultad, esto no cambia necesariamente, pero podemos seguir aprendiendo y mejorando nuestras capacidades en relación a esto. Gracias. Adelante, Alejandro. Fíjate que cuando yo era estudiante, creo que vivía una etapa así como de incertidumbre. Yo creo que a todos nos pasa en un principio como no saber qué va a pasar en el futuro, preocupado, ¿verdad? Porque por ahí mencionó Maco, de alguna forma la arquitectura ha sido como elitista en algunos momentos, ¿verdad? Porque por necesidad la gente construye y hace sus situaciones y a veces pues ni contrata un arquitecto. Y entonces, y no digamos hace muchos años cuando nosotros empezábamos. Y entonces uno como que se preocupa y qué va a pasar y dónde voy a trabajar y qué voy a hacer. Y en algún momento en ese proceso leí un libro de Paulo Coelho, El alquimista, y ahí había una frase que a mí me impactó y decía que cuando uno desea algo mucho, digamos con todo el corazón, el universo se confabula a tu favor, ¿verdad? Y eso me hizo creer, ¿verdad? Que podía seguir adelante pues en el proceso del tiempo. Y entonces yo qué cosas aprendí. Por ejemplo, estuve también en algunos eventos de arquitectura y recuerdo un arquitecto mexicano que vino en algún momento y decía él, miren, no desprecien el trabajo chiquito. Decía, el trabajo chiquito nos lleva muchas veces a los trabajos grandes. Y entonces el vivir todas esas etapas, todas esas situaciones, pues nos va marcando y nos va llevando a podernos desarrollar, a perder el miedo. Yo creo que al principio lo que sucede es que uno tiene como miedo, ¿será que lo puedo hacer? ¿Será que me van a contratar? ¿Será que va a quedar bien? Entonces pasan todas esas dudas en el proceso. Pero fíjense que actualmente Guate vive un boom de construcción. Ustedes ven, hay construcciones por todos lados. Hay desarrollo en el área de arquitectura, hay necesidad de empleo. Yo mismo estoy necesitando gente ahí que colabore en la oficina. Entonces, sí hay oportunidades. Entonces, ¿qué me diría yo? Yo creo que yo lo que me diría es, no te preocupes, sigue adelante, esfuérzate, sé valiente, confía en Dios. Las cosas van a mejorar, pero hay que esforzarse, hay que seguir. Hay que aprender, hay que fallar. En muchos de mis trabajos iniciales perdimos, mucho dinero perdimos, pero era una etapa en la que podía hacer eso, ¿verdad? No tenía una familia que dependiera de mí, entonces podía darme el lujo de no ganar nada, pero aprendimos mucho y entonces creo que ese es parte del proceso. Gracias, Alejandro. Reitero, cómo me hubiera gustado participar en un conversatorio de este tipo cuando yo era estudiante. Enriquecedor, indudablemente. Leonel, por favor. Gracias, Werner. Pues yo lo que le diría a un estudiante es, después de todos estos años en los que yo he tenido la oportunidad, es tener paciencia, ¿verdad? Yo creo que la paciencia es fundamental, es un proceso, como decía el arquitecto Castillo, ¿verdad? Cuando yo era estudiante me quise comer al mundo y en el camino me di cuenta que no era así, ¿verdad? Había que, y perdón que sea tan reinterpretativo en eso, pero había que prepararse, ¿sí? Había que pasar el tiempo. Darme cuenta que la paciencia era fundamental. Hoy en día, digamos, cuando uno lee e investiga, se da cuenta que la madurez de un arquitecto llega entre los 40, 45, 50 años. Y lo pude entender porque al final un cliente deposita todo el patrimonio de su vida por el cual ha trabajado junto con su familia en las manos de nosotros, los arquitectos, ¿verdad? Y nosotros seremos los responsables del cuidado y de la protección de ese patrimonio para darle lo que él desea, que en este caso es una vivienda, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo que la paciencia es fundamental y va a llegar el momento. Es un proceso, pero llega. Y lo otro es la humildad.
La humildad no es sinónimo de pobreza en ningún momento, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser humildes como arquitectos, algo que nos cuesta mucho. Preguntar, consultar, acercarnos a otro arquitecto y sacar las dudas que la misma experiencia le ha dado a otros arquitectos. Yo en su momento lo hice, el arquitecto Vivar lo sabe, ¿verdad? Hace 16 años me acerqué con él y le dije, ¿cómo hago, Maco, para poder poner mi empresa? Sin pena y sin nada, ¿verdad? Y Maco me orientó y me ayudó. Después, reiterando lo que he venido diciendo, prepararse, ¿verdad? Tuve que leer sobre el pensamiento positivista, mantenerme positivo en todo momento, como dice Alejandro, todo llega en su momento, ¿verdad? Y de esa manera, pues, se logran los objetivos que uno se traza, ¿verdad? Leer financieramente, que es algo que nos hace falta mucho, la administración financiera, cómo poderlo manejar. Y poco a poco se fue dando. Entonces yo creo que la paciencia y la humildad es importante dentro de este proceso. Preguntar, quitarnos la duda. Y hasta el día de hoy yo sigo preguntando, ¿verdad? Entonces yo creo que eso sería, Werner. Muchas gracias, Leonel. Lamentablemente el tiempo nos juega en contra, entonces estamos llegando al final de nuestras preguntas y voy a trasladar una pregunta que me parece interesante dentro de las que se han hecho por parte de los estudiantes, ¿verdad? Queda abierta la respuesta, por favor, aquí en el Meet me levantan la mano quien desee responderla y les doy el uso de la palabra. La pregunta dice, por parte del estudiante, cuando uno decide emprender y crear su propio estudio de arquitectura, ¿cuál considera que es la mejor forma de darse a conocer? Especialmente al inicio, cuando todavía no se cuenta con una red de contactos y existe tanta competencia. ¿Algún voluntario? Adelante, Alejandro. Sí, qué buena pregunta esa. Cabalmente todos quisiéramos la fórmula mágica para poder empezar, pero fíjense que nuestra profesión no es como un médico, digamos, que va a poner su consultorio y abre la puerta y espera que le lleguen los clientes. No es así. Es parte de un proceso. Y a mí, al igual que Leonel, me pasó, y por ejemplo, el aprender a escuchar, porque Maco también en algún momento cuando yo empezaba me decía, mira, tenés que estar y formar parte de un estudio más grande, entrar, aprender. Incluso me recomendó, yo fui a trabajar donde un arquitecto extranjero aquí en Guate, un estudio grande, donde aprendí un montón. Entonces, fíjense que no es de que, ok, estoy motivado, mañana voy a poner mi oficina. Es de aprender, de involucrarse. Si nos gusta la arquitectura, tenemos que, pues como parte fundamental, integrarnos a un estudio de arquitectura, conocer cómo es la situación, la dinámica, incluso cómo relacionarse con los clientes. Entonces, los clientes, digamos, no nacen o no llegan porque puse un anuncio en algún lugar, a una red social, que muchas personas están haciendo eso ahora. No es así, realmente no es así. Llegan por referidos, por nuestro trabajo. Si hacemos algo, lo hacemos lo mejor posible, nos van a referir, y así es. Un trabajo pequeño nos lleva a un trabajo más grande, y así va el tema de referidos, pero al final es tratar de hacer las cosas con excelencia, y nuestro trabajo es el que habla por nosotros. Y de la misma manera, si hacemos algo mal, si quedamos mal en algún lugar, no nos van a recomendar. Y entonces es preferible a veces, incluso les decía yo, en algunos momentos hasta perdimos, pero quedar bien y dejar un buen nombre, que de esa cuenta pues nos van a contratar en algún otro momento, que decir yo aquí mejor me voy y salgo huyendo porque ya no me alcanzó, y dejar un mal nombre. Entonces es eso, es irse construyendo un nombre, una reputación, y poco a poco pues van a ir llegando a las oportunidades.
Muchas gracias, Alejandro. Aquí hay una última pregunta que la voy a responder yo en paz, que queda abierta para quien la quiera responder también. Dice, ¿cómo o dónde puedo iniciar a trabajar como estudiante en el ámbito laboral? Varias dudas sobre cómo iniciarse en el trabajo de arquitecto. Me atrevo a responder porque en la dirección de planificación estamos iniciando del desarrollo de una bolsa de trabajo, que consiste en esto, que todos los estudiantes interesados en trabajar se involucrarán, ¿verdad?, en esta bolsa de trabajo que será compartida con los empresarios que necesiten un trabajador. Esta es una salida, dado que la práctica en la arquitectura, el trabajo, es el 50% del aprendizaje. Los panelistas, donde la Facultad de Arquitectura no nos lo da todo, pero nuestra experiencia como trabajadores es muy importante. Entonces, es importante que el estudiante de arquitectura trabaje en oficinas de arquitectura. No sé si alguien quisiera ampliar la respuesta. Bien. En mi opinión, ha sido un conversatorio sumamente interesante. Este mismo será retransmitido en la tarde, ¿verdad?, para la jornada vespertina. Por favor, no olviden llenar su asistencia. Ya está el enlace, ¿verdad? Ahí está la dirección. Y daría yo por concluido la fase de preguntas a los panelistas, esperando que este esfuerzo y tiempo dedicado deje una fuerte motivación en el estudiantado. Borre los miedos y las inseguridades y nos motive a ser más serios en nuestros estudios. Y como dijo el arquitecto Vivar, a enamorarse de la arquitectura. Muchas gracias por su atención y dejo en el uso de la palabra al arquitecto Ronaldo Herrarte, secretario académico de la Facultad de Arquitectura, para el cierre del evento. Muchas gracias, Werner. Bueno, realmente profundo agradecimiento de la Facultad de Arquitectura a los distinguidos panelistas, queridos, muy queridos amigos. Felicitaciones y también muchas gracias a ustedes, estimados alumnos que han participado, también profesores. Siempre se aprende, como bien decían los compañeros panelistas. Su presencia en este evento es muy importante, ¿verdad? Muy satisfactorio. Se les invita, como ya dijo también el arquitecto Mesa, a los estudiantes a realizar las actividades de aprendizaje, de formación académica como arquitectos, con entusiasmo, con dedicación, con disciplina en este segundo semestre del año 2026. Y como ya es reiterativo, pero es que realmente sí es muy interesante lo que decía el querido amigo Marco Vivar. Síganse, estimados alumnos, enamorando de esta profesión. Es hermosa, de veras. Es una profesión bella, noble y que lo realiza uno como persona. Así que muchas gracias por su participación. Ya lo decía el arquitecto Mesa, en la parte de abajo, donde está la descripción del video, aparece el enlace para que ustedes reporten su asistencia. Así que muchas gracias. Que tengan buena tarde.